La carretera austral es una de las rutas turísticas más conocidas de Chile y no es una ruta más, sino que se presenta como una extensa travesía de 1.220 kilómetros. Tiene su inicio en la parte costera de Puerto Montt, en la bellísima región de los lagos, y atraviesa parte de la región de Aysén hasta llegar al sur de esta, en la localidad de Villa O'Higgins. La carretera austral es oficialmente la Ruta Nacional 7 y existe un plan para que se extienda hasta Puerto Williams. La mezcla de las altas montañas de la cordillera de los Andes, las lagunas de agua turquesa, el campo de hielo y los pequeños pueblos le dan un toque mágico que hace que parezca inalterable en el tiempo y que a los que les gustan los road trips sea algo casi necesario de lograr. Por eso, si estás pensando en visitar el sur de Chile y la carretera austral está entre tus opciones sobre cómo pasar los días, aquí te dejamos algunos consejos. La mejor época para recorrer la carretera austral es en los meses que abarcan el fin de la primavera y todo el verano. Esto es desde noviembre hasta marzo. En otras épocas del año, las inclemencias del tiempo pueden ser más duras y con esto nos referimos a nevadas intensas, incluso cortes de carreteras. En verano, en el hemisferio sur, el clima es el ideal para hacer este tipo de recorridos y la cantidad de horas de luz está a nuestro favor. Frío, y sí, frío hace durante todo el año, pero podemos contar con al menos un par de horas en las que la temperatura es un poco más cálida si el sol sale. La desventaja, que el flujo turístico es mayor en el verano y la visita a las cavernas de mármol, por ejemplo, no permite ingresar a ellas ya que el nivel de agua está más alto que de costumbre, algo que no ocurre en el invierno. Teniendo en cuenta que el recorrido de la carretera austral es de más de 1.200 kilómetros, vamos a tener que cargar combustible en varias oportunidades. Seguramente estemos pensando que esto sea un problema. La realidad es que hay estaciones en varias de las ciudades de la carretera, pero nunca viene de más mantener el tanque lleno cada vez que podamos. Sobre todo porque a medida que vayamos descendiendo en latitud, la cantidad de estaciones disminuye un poco. Como ya mencionamos, la carretera austral es un recorrido de 1.220 kilómetros y aunque es una distancia que sin dudas podés hacer en 2 días atravesando paisajes increíbles, adentrándote en bosques y bordeando lagos, también es cierto de que te perderías de muchas de sus atracciones. Por lo tanto, recomendamos mínimo una semana para dedicarla a esta ruta, ya que además de los casi 200 kilómetros por día que podrías hacer como máximo, hay que contemplar algunos de sus tramos de ripio, los ferries que hay que tomar y el sinfín de lugares a los que podemos llegar desviándonos apenas unos pocos kilómetros. Con este tiempo podrás ver lo principal. Ahora, si contás con algunos días de más, mucho mejor, porque te va a permitir ir aún más despacio y relajarte en cada uno de los pueblos, lo que no va a ser una pérdida de tiempo. Para recorrer la carretera austral, la opción más regular es en coche propio y también alquilado, e incluso también muchos la recorren en moto. El vehículo propio aporta la libertad de parar cuantas veces queramos y adecuar el viaje a nuestras necesidades. Pero debemos decir también que recorrerla en colectivo no es imposible, solo hay que tener muy presentes las pocas frecuencias de este transporte entre ciudades, incluso las diferentes combinaciones. También existe la alternativa de utilizar los transbordadores para llegar a los diferentes sitios y, por supuesto, conocer los fiordos y su paisaje circundante desde otro lugar. Pero aunque esto resulte muy atractivo en cuanto a experiencia, no estamos seguros si es la opción más práctica, ya que, por ejemplo, la ruta de Puerto Montt a El Chaitén puede demorar alrededor de 10 horas, por lo que la utilización del transbordador puede ser útil cuando no tengamos otra opción o salvo que deseemos hacer solo un pequeño tramo de la carretera austral. Pero en fin, tengan en cuenta de que estas opciones existen. Por esta razón, la mejor de las opciones sigue siendo el vehículo propio o de alquiler. Hay varias alternativas para viajar a la carretera austral. Teniendo en cuenta que el camino se inicia en la ciudad de Puerto Montt, se puede llegar allí en vuelo desde Santiago de Chile, Punta Arenas o Balmaceda. Hay vuelos regulares todos los días. También en vehículo desde el norte de Puerto Montt por la Ruta Nacional 5 y desde Argentina la ruta más conveniente es la que atraviesa el cruce Cardenal Zamoré desde la provincia de Neuquén. Con respecto a la vuelta desde Villa O'Higgins, tenés que tener en cuenta que debido a los accidentes geográficos, ubicado más al sur no existe un camino.
Así es que entre las alternativas de regreso se puede volver por el mismo camino hacia el norte de Chile o hacerlo por Argentina por el cruce Chile Chico-Los Antiguos, que bordea el lago General Carrera o lago Buenos Aires del lado argentino. La carretera austral es muy especial en sus paisajes. Combina caminos muy exóticos a través de los bosques. Estos caminos, como parte de una ruta nacional, incluso son de varios tramos de ripio, pero nada que ir despacio y con precaución te lo pueda impedir. El total de la carretera austral asfaltada es de alrededor de 400 kilómetros. El resto es de ripio. Pero además, algo muy interesante y que hace de esta aventura la frutilla del postre es que en su recorrido, gracias a la formación del país en este sector, hay que tomar 4 ferries en total. 3 de ellos con una duración de 45 minutos aproximadamente y uno con una duración de casi 4 horas. Y así hemos llegado al final de este video. No se pierdan los que siguen para poder seguir conociendo mucho más de la carretera austral y de todos los lugares que podemos conocer. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse al canal.